Bienvenidos a Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. Con ustedes, el Dr. Aldo García Taboada, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos. En la geriatría hay lo que conocemos como los síndromes gigantes. Los gigantes de la geriatría, como también se les conoce, son variados en su presentación y clasificación, pero suelen incluir trastornos de la movilidad en general, síndrome de inmovilidad, síndrome de caídas, la marcha inestable, síndromes también de incontinencia, el síndrome de fragilidad, que hay otro video de eso, que no se lo pierden, y síndromes de deterioro en la capacidad cognitiva, la capacidad del pensamiento, a veces algo súbito como delirium, o a veces algo más crónico, de larga evolución, como la demencia. Sin embargo, los trastornos emocionales y de salud mental son tan prevalentes en la población geriátrica, aunque no es algo normal, no es algo que tengamos que normalizar en el envejecimiento, pero también son tan infradiagnosticados que si les diéramos el peso que merecen en cuanto a la pérdida funcional y la afección en la calidad de vida, perfectamente pudieran cumplir criterios como los demás para ser considerados otro gigante de la geriatría. Destacan entre estos diagnósticos la depresión y el trastorno de ansiedad, porque pues, la salud mental es una especialidad por su cuenta. Precisamente para hablar más al respecto, hoy nos acompaña la doctora Rebeca Lozano Cuervo, especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional Salvador Subirá. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. En general, en nuestro país hay una resistencia al abordaje de la salud mental. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Es más prevalente en las generaciones previas de adultos mayores o estamos igual ahora? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo lo ves tú? Pues bueno, esta situación de la resistencia al abordaje, la atención de la salud mental, lamentablemente persiste. Creo que sí va con tendencia a la disminución y es por esta situación del estigma, ¿no? El estigma de ir con el psiquiatra, ir con el psicólogo, ser diagnosticado con alguna patología mental. El estigma persiste. Sin embargo, creo que a partir de ya hace un par de años, esta situación de acudir con un profesional de la salud mental tiene menor estigma y es más aceptado tanto por personas jóvenes como por adultos mayores. Sí, es verdad que la población de los adultos mayores persiste con una importante resistencia a ello, pero creo que nos vamos a empezar a apoyar más de las generaciones pues que vienen, las generaciones más jóvenes, para tratar de romper un poquito este esquema del estigma de la salud mental. Incluso lo que sí estamos viendo mucho es que los hijos de estas personas, de los adultos mayores, llevan, ¿no?, a sus padres, a sus familiares, etcétera, a la consulta de la salud mental y es de esa manera un poco mejor aceptada. Pasando a la ansiedad, ahora a veces tenemos problemas para describir exactamente qué es. ¿Cuándo se vuelve un problema mayor? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Ocurre de manera crónica o es así súbito, una crisis de ansiedad y así es como lo debemos identificar? ¿Cómo funciona todo esto? Eso es muy interesante porque en realidad la ansiedad, el miedo es algo normal dentro de lo que cabe. La ansiedad está ahí para protegernos, no es una cuestión evolutiva que hemos tenido desde hace millones de años y está ahí para alertarnos peligro. Hay que estar alertas. Entonces, ahorita las amenazas de la sociedad, afortunadamente ya no es que un depredador nos esté cazando, ¿no? Ya son distintas, pero las amenazas persisten. Entonces, esa ansiedad que antes nos protegía de manera evolutiva también ha caminado junto con nosotros, ¿no? Entonces, la ansiedad está ahí para protegernos, para alertarnos en cuestiones prácticas, cuando nos estamos enfrentando a una amenaza real. Sin embargo, cuando esta sensación de hipervigilancia, de necesidad de estar alerta, de sensación de peligro, está de manera constante durante nuestro día a día por cuestiones no tan amenazantes, en realidad es cuando se vuelve un problema. Los problemas de ansiedad, de depresión, de miedo y crisis de pánico, etcétera, se vuelve un problema cuando nos empieza a causar una disfunción en algún área de nuestra vida, ¿no? Es normal sentir ansiedad,
pero no es normal que nos llegue a afectar en nuestra vida cotidiana y nos llegue a causar un impacto, un deterioro en nuestra vida, ¿no? Es decir, la ansiedad, cuando ya nos ocasiona algún malestar físico, algún síntoma físico vegetativo, es decir, sudoración de las manos, hay personas que pueden llegar a congelarse, personas que pueden llegar a tener síntomas físicos, ¿no? Dolores de cabeza, se pueden llegar a desmayar, etcétera, y ya empieza a interponerse en sus actividades diarias, es decir, en el trabajo, con cuestiones familiares, en relaciones interpersonales, amistades, etcétera. Es ahí cuando ya se convierte en un problema. Una de las cosas más importantes siempre en la psiquiatría es descartar que sea algo que podamos echar la culpa, por así decirlo, a algo más, alguna otra enfermedad médica, algún medicamento, etcétera, y tiene que cumplir con cierto grado de temporalidad, y lo más importante es que cause malestar al paciente y algún grado de disfunción en algún área de su vida. Es ahí cuando ya podemos decir, ya no es normal. No es normal tener ansiedad todo el día que no deje a una persona hacer su vida diaria. Y la otra es también, hay varios tipos de ansiedad. No solo es, o sea, hay muchos tipos distintos de ansiedad y cada persona vive este tipo de patologías de manera diferente. Es decir, mi ansiedad puede ser muy diferente a tu ansiedad, a la ansiedad del vecino, etc. Entonces también hay que estar muy conscientes de ello y sí individualizar cada caso. Y respecto a la depresión, ¿qué sería importante dejar claro? ¿Cuándo sabemos que es depresión y no solo un cuadro de tristeza o un duelo saludable, pasajero? ¿Sobre qué puntos tenemos que estar alertas? Puede llegar a ser completamente pasajero y normal esta cuestión del duelo e incluso algunos síntomas de tristeza, ¿no? Como seres humanos respondemos a lo que nos sucede, ¿no? Es normal que si algo bueno pasa, alguien se ponga feliz, si algo malo pasa, alguien se ponga triste, es completamente normal. La situación es que habitualmente cuando uno se siente triste porque algo malo sucede, alguien se recupera, ¿no? Y regresa a su estado basal, ¿vale? Y eso también puede ser conocido como la resiliencia. Tenemos que estar al pendiente cuando uno no regresa a ese estado basal. Cuando aquella sensación de tristeza, ese ánimo bajo, estar como triste, sin ganas de hacer las cosas, etcétera, persiste por un largo periodo de tiempo, que habitualmente se dice que es 2 semanas o más, ¿no? Y ya empieza a afectar a la persona en su día a día, en las actividades de su vida diaria, en distintas esferas, ¿no? Como ya lo mencionamos, el área familiar, laboral, sentimental, las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando es un cuadro de depresión y no solo algo de tristeza o de lo pasajero? Bueno, hay que estar al pendiente de los síntomas de la depresión, ¿vale? Que muchas personas no están en realidad tan alerta, tan al pendiente y no conocen todos los síntomas de la depresión. Hay varios tipos de síntomas o de grupos de síntomas dentro de un episodio depresivo, que pueden ser, el que más se conoce es el emocional, que es el estar triste, sin ganas de hacer las cosas, ¿no? No disfrutan tanto las cosas que antes les gustaban. También que ese es como el que más se conoce. Esos síntomas emocionales o afectivos son más prevalentes en la población joven, ¿no? Mientras que también están los síntomas vegetativos o físicos y los síntomas cognitivos, que hay que siempre estar muy alerta, sobre todo en la población de adultos mayores. Los síntomas vegetativos o los síntomas físicos son el impacto en la energía del paciente, ya no tiene tanta energía, se sienten muy fatigados fácilmente, también pueden tener afección en el apetito, hay gente que come más, hay gente que come menos, gente que puede llegar a perder un porcentaje importante de peso, que bueno, eso tiene repercusiones en la salud en general, o al contrario, pueden incrementar mucho de peso, que también tiene repercusiones en la salud en general. Y también puede estar impactándose la calidad del sueño en el paciente con depresión, ¿no? Pero eso, específicamente lo del sueño, también siempre hay que estar muy al pendiente, y es algo que no se indaga de manera rutinaria en la consulta, ¿no? Pero a ver, el sueño tiene una mala calidad del sueño, en realidad puede hacer que los síntomas depresivos perduren, ¿no? Es algo que siempre hay que ser muy incisivos y sí hacer que el paciente tenga una mejor calidad del sueño, porque entre mejor durmamos, también es más fácil que todo se regenere, no todo se recupere, e incluso el ánimo puede llegar a mejorar al simplemente mejorar la calidad del sueño.
Ahora, los síntomas cognitivos, esto también es algo que no se indaga normalmente, a menos que alguien esté como muy alerta y muy al pendiente y los busque propositivamente, y es esta sensación de estar pensando lento, sentirse lento, estar como distraído, no se puede concentrar tan fácilmente en las otras cosas, ¿no? Puede tener algunos datos que semejen un tipo de demencia, ¿no? De olvidos frecuentes, olvidar palabras, ¿no? Que incluso hay un término para ello, ¿no? Se llama pseudodemencia, que no es en realidad un trastorno cognitivo o neurocognitivo, pero son algunos síntomas cognitivos asociados al proceso de la depresión, ¿no? Estos síntomas o este grupo de síntomas, tanto cognitivos como vegetativos o físicos, en realidad es mucho más común que se encuentre presente en un adulto mayor con depresión, y por eso se puede llegar a confundir fácilmente. Incluso hay personas que malamente tienen esta creencia de que sentirse triste es parte del envejecimiento, y la verdad es que no podrían estar más equivocados. No, sentirse triste no es parte del envejecimiento. No, un adulto mayor no tiene por qué llegar a esa edad sintiéndose triste o deprimido. No es normal, ¿no? Ahora, bien importante, hay muchos factores de riesgo y protectores, ¿no? Conforme vamos creciendo, si alguien ha presentado a lo largo de su vida un episodio depresivo, eso incrementa la probabilidad de que presentemos un segundo episodio depresivo y por ende un tercero, un cuarto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, un factor de riesgo para presentar un episodio depresivo en la vida, ya en el adulto mayor, es que hayan tenido un episodio depresivo en la juventud o en algún momento de su vida, no necesariamente solo en la infancia, adolescencia, etc. También hay otros factores de riesgo, así como pérdidas frecuentes, de familiares, de pareja, el vivir solo, problemas socioeconómicos, el nivel de escolaridad también es un factor de riesgo que hay que estar en búsqueda de ello, mientras que algunos factores protectores, ¿no? Es justo un adecuado nivel socioeconómico y un nivel de escolaridad, el tener una pareja, el mantenerse activo, ¿no? También el sentirse activo, necesitado, útil, etcétera. Eso también es un factor protector en el adulto mayor para evitar tener un episodio de depresión, ¿no? Tenemos que estar sobre todo muy alerta y creo que es parte de este estigma del tabú de la salud mental el hablar la verdad de las ideas de muerte, ¿sí? Las ideas de muerte, la ideación suicida, el estar pensando que ya no vale la pena estar vivo. Hay gente que también durante un episodio de depresión se siente muy culpable por algunas cosas, a tal grado que no los deja avanzar, ¿no? Se sienten muy culpables de cosas del pasado, cosas del presente, o también pueden tener esta sensación de minusvalía, ¿no? De inutilidad, de soy una carga, etcétera. Y todo eso puede llevar también a estas ideas de muerte, de ya no querer seguir con vida, y es algo que a lo mejor, e incluso entre médicos, creo que también hay cierta resistencia a hablar de eso, pero tiene un impacto muy importante en la vida de los pacientes, y la verdad es que se ha documentado y se ha mostrado que el hablar acerca de eso en realidad disminuye el riesgo suicida. Entonces creo que sí tenemos que trabajar en conjunto con este estigma y sí abordar estos temas, porque tiene un gran impacto en la calidad de vida y en la funcionalidad de los adultos mayores. ¿Qué tratamientos existen para estos padecimientos? Yo creo que es una parte importante que muchas personas no tienen muy clara a veces. Hay varios tipos de manejo, ¿no? También mucho depende de las comorbilidades médicas que tenga el paciente, de la situación familiar, el apoyo que tenga, el nivel también socioeconómico que tenga. Nosotros tenemos que tomar todo eso en consideración para decidir el mejor tipo de tratamiento. También la severidad o la gravedad del cuadro que tenemos enfrente, ¿no? Existen las maniobras farmacológicas y no farmacológicas. La verdad es que creo que una combinación de ellas tiene el mejor resultado, pero bueno, la no farmacológica también está en la parte de la psicoterapia y ciertas maniobras que, como la activación conductual, etcétera, que puede llegar, la verdad, a tener un gran impacto en
la cuestión de ansiedad, depresión o algún otro tipo de trastorno psiquiátrico en el paciente. Y también está la parte ya farmacológica, ¿no? Que están los antidepresivos. Hay muchos tipos de antidepresivos y estos casos siempre tienen que ser muy, muy individualizados, tomando en cuenta todo lo que mencioné previamente, ¿vale? Y algo que me gustaría tocar ahorita que estamos en ese tema del tratamiento es también esta mala idea que se tiene de los medicamentos psiquiátricos. No son adictivos. En realidad, el tratar estos síntomas de depresión y ansiedad es mejor que no tratarlos. ¿Y por qué? Porque el cerebro, como cualquier otro órgano, como el corazón, como el riñón, como el hígado, también se enferma, ¿vale? Y no siempre se enferma con algo como un tumor o la crisis convulsiva, etcétera. Se puede llegar a enfermar con síntomas psiquiátricos, ¿vale? Entonces, ese estado de enfermedad en realidad es dañino para el cerebro, se está lastimando ese órgano, ¿vale? Y el tratamiento actúa sobre eso para evitar que se siga lesionando ese órgano, ¿vale? Entonces, en esta cuestión de, bueno, costo-beneficio, es mejor tratar la depresión si tenemos la oportunidad, si ya la ciencia ha avanzado, ya tenemos tantos tipos de medicamentos y tan individualizado, ¿por qué no usarlo? ¿No? Al final del día sigue siendo una enfermedad y también uno tiene derecho a tratar esa enfermedad y uno debe de tratar esa enfermedad. Entonces, hay muchos tipos de antidepresivos. Hay otros medicamentos que podemos utilizar como auxiliares para la ansiedad, para los problemas del sueño, para mejorar el apetito, para mejorar la energía. Y hay otros tipos de tratamientos ya más nuevos, más novedosos, que son cosas como la estimulación magnética transcranial, la terapia electroconvulsiva, etcétera, ¿no? Que también se puede utilizar. Entonces, hay muchos tipos. Lo importante es tomar el primer paso y decir, oye, creo que necesito ayuda. Y qué bueno que tengamos esa ayuda, ¿no? Que podemos ofrecer y que tengamos las herramientas para tratar estos síntomas. ¿Algo más que quisieras agregar antes de despedirnos? Creo que me gustaría decir que está bien buscar ayuda cuando sea necesario, ¿vale? Y que en realidad es algo que no se trata solo de un échale ganas, ¿no? Es una enfermedad y sí quiero hacer mucho énfasis en eso, es ¿por qué alguien puede tratar otra enfermedad como el problema del corazón y no el problema de la depresión? Ambos son enfermedades, ¿no? Y uno no tiene que estar viviendo con estos síntomas que causan tanta disfunción, tanto malestar en el día a día, y si tenemos esas soluciones, ¿no? No, pues muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a compartir con el público este verdaderamente valiosísimo conocimiento y tema. Muchas gracias por acompañarnos en Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos desde la medicina basada en evidencia, se requerirán cambios en la terapéutica. La intención de este espacio es informar, y el contenido aquí presentado jamás debe tomar el lugar de una valoración médica formal, ni ser utilizado como guía en la prevención o tratamiento de enfermedades. Cada paciente es único y merece un tratamiento individualizado. Para más información, consulte a su equipo de salud profesional.